Hola, ¿qué tal todas y todos? Término medio. Sigo retrasando un poco el tema que tenía planeado, pero se debe a que el mismo está siendo más complejo de lo que pensaba previamente. Sin embargo, se me ocurrió tratar otro asunto interesante mientras llega ese video, y es sobre el pensamiento político del economista Ludwig von Mises. Y es que en los espacios críticos del liberalismo se ha difundido imágenes similares como las que vemos en pantalla, en la que se expone una cita que a primera vista es muy controversial y que, como se puede leer, dice así: no se puede negar que el fascismo y movimientos similares a la búsqueda de establecer dictaduras están llenos de buenas intenciones y que su intervención ha salvado la civilización europea. El mérito que el fascismo se ha ganado para sí mismo vivirá eternamente en la historia. Ahora, ¿por qué Mises escribió un párrafo en el que expresa una abierta simpatía hacia los regímenes fascistas de la época y encima los elogia por su contribución a la civilización europea? Como tema aparte, y esto se entenderá más adelante, si les interesa saber de la praxeología de Mises, les recomiendo que se pasen por el Instagram de Soy Peste, un joven español muy talentoso que ha leído La acción humana de Mises más que yo y que muchos otros declarados marxistas. Dejaré su Twitter e Instagram en la descripción por si les interesa checar lo que ha publicado en esa red. Volviendo a nuestro asunto, hay que reconocer que la cita se encuentra descontextualizada, con lo cual, para entender por qué Mises hace una observación como esta, es necesario ir directamente a la fuente de donde se extrajo dicha cita, y la misma proviene de un texto escrito por este titulado Liberalismo, específicamente en el capítulo 10, en donde Mises trata el asunto del fascismo. Así que veamos por qué el economista de la secta austriaca dijo semejante barbaridad. No obstante, antes de pasar a analizar el argumento de Mises, será necesario hacer algunas acotaciones. La primera de ellas es que no estoy presentando una especie de defensa o justificación en favor de Mises. No, God! No, God, please, no! 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 Ni por asomo es mi intención. Segundo, que este texto en particular es más bien un panfleto, por lo cual lleva a extremos más elevados la práctica de la acción humana, de no colocar citas o fuentes para sustentar lo que afirma. Y es que en este panfleto estas evidencias ni siquiera existen. Y finalmente, como ya he mencionado antes, repito lo que dije en el video del mercado de niños de Rothbard. No debemos caer en las mismas prácticas que realizan la gran mayoría de los liberales, aunque ciertamente hay excepciones, la cual consiste en distorsionar la teoría marxista y descontextualizar citas o enunciados hechos por Marx, Engels y otras figuras del socialismo marxista, para adjudicarle ideas, posiciones o posturas que estos no mantenían. Ello se vio con claridad en la deshonesta interpretación que Javier Milei ofrece de la teoría marxista, que es básicamente repetir el mismo mantra de la acción humana de Mises. Dicho esto, pasemos a examinar el argumento de Mises. El argumento de Mises inicia explicando cómo algunos de los principios más importantes del liberalismo fueron adquiriendo reconocimiento, especialmente a partir del siglo XIX, y como no podía faltar, ya en el segundo párrafo tienen que aparecer los marxistas. Vamos, que eso no es sorpresa para nadie. Vamos a hablar del fascismo, pero que los marxistas son unos asesinos y autoritarios. Así nos los pone. Los partidarios de la Tercera Internacional consideraban que todos los medios estaban permitidos en la lucha para conseguir sus fines últimos. Todo el que no acepte incondicionalmente sus enseñanzas como las únicas correctas y no las siga ciegamente será liquidado, y ellos no dudarán en destruirle a él y a su familia, incluidos los niños, siempre y donde sea materialmente posible. Mises sugiere, y no presenta evidencias de nada de lo que diré a partir de ahora, ni nada de lo que dijo antes, así que ya están advertidos, que el éxito de los movimientos revolucionarios europeos se debe a que el liberalismo y sus principios de libertad se convirtieron inicialmente en un dique de contención para impedir que los militaristas y nacionalistas tomaran acción frente a los revolucionarios cuando estos estaban empezando a surgir. O al menos esta era la sensación que tenían los sectores militares y nacionalistas, porque en épocas previas no habrían tenido contemplaciones para aplastar a los revolucionarios. Supongo que Mises se olvidó de la despótica y autoritaria violencia de la Rusia zarista, o cómo el Estado francés aplastó el movimiento revolucionario de la Comuna de París, o incluso
la censura y represión de la Gaceta Renana de Marx, pero vale, pues el liberalismo era lo máximo. El caso es que el economista austríaco señala que estas facciones militaristas y nacionalistas, que de ahora en adelante llamaremos fascistas, para hacer frente a la Tercera Internacional, emplearon los mismos medios violentos que sus adversarios socialistas. Sin embargo, Mises destaca que los fascistas no se atrevían a liberarse completamente, como se hicieron los bolcheviques rusos, de todas las ideas y concepciones liberales. O sea que según Mises, eso los hacía mejores que el bando socialista. Y esto no es lo peor, porque el postulado completo tiene hasta un tinte racista. Leámoslo. El hecho de que no se atrevan a liberarse completamente, como hicieron los bolcheviques rusos, de todo escrúpulo respecto a ciertas concepciones e ideas liberales y de ciertas inveteradas normas morales, debe atribuirse simplemente a la circunstancia de que los fascismos se mueven siempre entre pueblos en los que la herencia intelectual y moral de años de civilización no puede destruirse de golpe, y no entre pueblos bárbaros a ambos lados de los Urales, cuya relación con la civilización nunca ha sido otra que la de los salteadores del bosque y del desierto, dedicados periódicamente a la incursión en pueblos civilizados para arrebatar lo que pillaran. What the fuck, bro? Confieso que a partir de aquí no quería seguir leyendo, pero luego me acordé que ya había leído lo del mercado de niños de Rothbard y se me pasó. El punto es que esta diferencia entre los pueblos civilizados y los bárbaros provoca que el fascismo no sea nunca capaz de liberarse de la fuerza de las ideas liberales con la misma facilidad que los bolcheviques rusos, solo mediante una violencia proporcional a los defensores de los soviets, es decir, solo mediante una violencia bastante pronunciada pueden liberarse de esas ideas liberales, aunque veremos más adelante que a pesar de la violencia, estas se preservan de manera inconsciente. Lo que no entiendo es la inclusión de los soviets, porque estos fueron un intento de la Revolución Rusa de invertir el sistema jerárquico y centralizado que existía en la Rusia zarista, y estaban constituidos por obreros, campesinos y otros colectivos de la clase trabajadora rusa, que luego, ciertamente, fueran perdiendo vigencia y poder, vale, pero los soviets intentaron otorgarle poder de decisión a la base proletaria, algo que ninguna nación de principios liberales jamás ha hecho. En fin, el punto es que de momento los fascistas son un tanto mejor que los comunistas, especialmente porque esa ola de violencia fascista eventualmente entraría en una era de moderación, y Mises, que escribió este panfleto en 1927, consideró entonces que esa moderación sería aún mayor con el pasar del tiempo. Hagamos la concesión de que aún no había llegado al poder el nazismo y que por eso su predicción resultaba ingenua en este momento, pues el ejemplo más claro que tenía de este tipo de regímenes era el italiano, el cual convivía con los liberales y la monarquía italiana. Además, más adelante escribirá que la esencia violenta del fascismo lo llevará a su autodestrucción. Esto es confuso ahora con respecto a lo dicho previamente, pero se entenderá al final. En todo caso, esta confianza de que esa moderación llegaría se debe a que Mises creía que la concepción liberal aún sigue ejerciendo una influencia inconsciente sobre los fascistas. Por ello es que luego dirá esto: a pesar de tener un programa de política económica totalmente antiliberal y una política totalmente intervencionista, se cuidan muy mucho de practicar esa política insensata de destrucción a ultranza que imprime sobre los comunistas el sello de enemigos absolutos de la civilización. Bueno, ya hasta aquí podemos empezar a ver por qué en la primera cita, la que es más popular en las redes, se nos dice que el fascismo ha salvado la civilización europea. Y es que para Mises, hasta donde hemos visto, ya sea de forma inconsciente o consciente, la civilización europea y con ello los valores e ideales liberales seguirán vivos gracias al fascismo. Porque el fascismo, como veremos más adelante, sirve más bien como una especie de dique de contención ante la amenaza destructiva del comunismo. Mises al menos es consciente de que el fascismo posee un elemento peligroso, y es que él mismo tiene una gran confianza en el poder decisivo de la violencia. De hecho, señala que podría considerarse como su principio supremo. El economista austriaco señala que, en todo caso, la cuestión decisiva a la hora de vencer son las armas intelectuales y no la fuerza. Considera por ello que el uso de la opresión violenta no es una vía para ganar apoyo a la causa fascista.
aunque lo que le preocupa a Mises realmente es que la violencia pueda terminar beneficiando a la facción que se quiere destruir mediante la violencia, es decir, a los comunistas. Por ello dice que, cuando se haya enfriado la impresión de los crímenes de los bolcheviques, el programa socialista volverá a ejercer su fuerza de atracción sobre las masas, porque el fascismo, para combatir ese programa, no hace sino perseguir las ideas y a quienes las difunden. Si quieren realmente combatir el socialismo, debería contraponerle sus propias ideas. El problema que veo en este planteamiento es que, aunque Mises usa el concepto de contraponer, que consistiría en algo así como colocar dos ideas o posturas una frente a la otra para encontrar parecidos y diferencias entre ambas, el economista de la secta austriaca termina por convertir esta contraposición no en un acto de curiosidad, de necesidad de comprender o de educarse, sino, como él mismo lo afirma, como un acto de hacer la guerra y combatir al socialismo. Básicamente, Mises está trasladando la guerra o la violencia del entorno material al mundo de las ideas. En vez de una batalla armada, termina idealizando la batalla intelectual, cuando lo que tiene que cesar es precisamente esa guerra. ¿Por qué es necesario convertir ello en otra forma de conflicto? Cuando leemos a Mises, a Rothbard, a Marx, etc., ¿no debería ser nuestra misión comprender su postura? Ciertamente poseemos sesgos que nos impiden leer a estos autores como lo haría aquel que profesa una ideología distinta, pero el punto es que al intentar comprender sus posturas podemos tener más seguridad a la hora de contestar por qué esas ideas nos resultarían repulsivas, condenables o merecedoras de ser criticadas. Si lo único que hacemos es confrontar en el sentido expresado por Mises, no habrá síntesis. Será una tensión dialéctica sin resolución entre dos facciones que se niegan a comprenderse una a otra. Y es que al final es la comprensión la que precisamente nos permite consolidar nuestra postura y liberarnos de esa obsesión por el conflicto. Además, aún desde un planteamiento combativo y hasta estratégico, tiene más sentido esta actitud, pues nos permite adentrarnos en la propia doctrina que profesa quien nos adversa, lo que nos otorga la capacidad para dinamitar su propia postura desde dentro, desde sus propios términos, conceptos y nociones. Por ello es que mencionaba al inicio a Soy Peste, porque al adentrarse en la praxeología de Mises, él tiene mejores recursos para defenderse de las mentiras y difamaciones del lado liberal de la red, que ni siquiera se toma la molestia de leer a Marx, Engels, Lenin, etc. En fin, el punto es que Mises piensa que es mejor optar por las armas intelectuales antes que la fuerza bruta, pues considera que el uso de esta última sería como confesar que no es capaz de usar su propio intelecto. Y por ello es que Mises, que hasta hace poco auguraba que el fascismo se moderaría eventualmente, luego nos dice que esta patológica obsesión por la violencia va a terminar por llevar al fascismo a la ruina. Aquí la cuestión se pone confusa, pues esto entra en abierta contradicción con lo dicho previamente, cuando atribuía aspectos positivos al fascismo. Pero dejando eso de lado de momento, lo que no oculta Mises es su augurio de que el liberalismo, solo por medio de sus ideas, terminará triunfando. Yo supongo que un buen ejemplo de ello es cuando Friedman y Hayek aconsejaron a la dictadura de Pinochet. Vamos, que la violencia armada nunca fue necesaria en ese caso para instaurar las ideas liberales. Y todos los golpes de Estado en América Latina que luego llevaron a dictaduras que eventualmente al caer terminaron pasando a ser entre comillas democracias,
con tintes liberales, tampoco hubo violencia aquí. Luego es Marx el místico, que dice que el paraíso socialista va a venir en algún momento. ¿Cómo era que decía Mises en La acción humana? Es inútil discutir con místicos y videntes. Basan estos sus afirmaciones en la intuición y jamás están dispuestos a someter sus posiciones a la dura prueba del análisis racional. Aseguran los marxistas que una voz interior les informa de los planes de la historia. Pero vale, ¿por qué exactamente se da este extraño giro? No me resulta muy claro el porqué. Recordemos que Mises empieza señalando que inconscientemente el fascismo preserva dentro de sí lo mejor de la civilización europea, así como los valores liberales más importantes. Pero luego, extrañamente, señala que la confianza del fascismo en la violencia lo terminará destruyendo y que además provocará una serie infinita de guerras destinadas a destruir toda la civilización moderna. ¿Cómo se come esto? ¿Por qué este giro tan radical y contradictorio? Ahora no solo se da cuenta de que el fascismo representa una amenaza, sino que incluso reconoce que provocará guerras a futuro, lo que efectivamente termina ocurriendo. La posible respuesta la podemos encontrar en el párrafo final, mismo párrafo de donde se extrajo la primera cita, aunque la traducción que utilizo es diferente, pero en fin, este dice así. No se puede negar que el fascismo y todas las tendencias dictatoriales análogas están animadas por las mejores intenciones, y que su intervención ha salvado por el momento a la civilización europea. Los méritos adquiridos por el fascismo permanecerán por siempre en la historia, pero la naturaleza de la política que por el momento ha producido efectos positivos no es tal que pueda prometer un éxito duradero. El fascismo fue un arreglo provisional. Pensar que es algo más sería un error fatal. En términos más sencillos, Mises ve al fascismo como un mal menor. Por eso hace todas las concesiones que vimos al inicio, la moderación, la preservación de lo mejor de la civilización europea, etc. Todas son salvaguardadas por el fascismo de la destructiva amenaza comunista. En última instancia, como dije ya antes, el fascismo funcionaría como un dique de contención, el cual ciertamente no durará mucho porque, para usar otra analogía, se parece más a un paliativo. No cura la enfermedad, solo retrasa su expansión. La única cura, luego de la destrucción provocada por la abierta guerra entre el fascismo y el comunismo, es, según Mises, el liberalismo, el cual, nuevamente, no necesita de ningún tipo de violencia armada, dictaduras, de un Estado opresor, de partidos políticos, de la corrupción y absolutamente nada de eso, pues Mises nos asegura que solo a través de sus ideas esta ideología triunfará. El chiste se cuenta solo. No creo que sea necesario añadir más fuentes, pues no hace falta invertir energía en desmenuzar este cúmulo de delirios con tintes místicos, clasistas, racistas y en fin problemáticos. La verdad no pensé que nunca diría algo así, pero La acción humana es una obra maestra al lado de este panfleto. Pero admito que tiene cosas graciosas, como la siguiente. Para el liberal, el Estado es una necesidad absoluta, porque a él le corresponde desempeñar las funciones más importantes, la protección de la propiedad privada y sobre todo de la paz, ya que solo en la paz puede la propiedad privada desplegar sus potencialidades. Así que sinceramente no entiendo por qué Mises es visto como una especie de héroe por los anarcocapitalistas. Lo entendería en el caso de los minarquistas o los liberales. Pero bueno, a futuro creo que será divertido leer otros capítulos de este texto. Tiene potencial pese a ser horrible. Conclusión final, la cita original resultó ser peor de lo que pensaba, al menos para mí. Pero siendo un poco justos con Mises, al menos vio venir los horribles resultados del fascismo. Al menos estaba claro en eso. No es mucho, pero creo que es algo positivo y significativo. Por lo cual creo que tampoco se le puede acusar de ser un fanático ciego del fascismo o incluso un absoluto apologista, al menos no completamente, porque hasta cierto punto su argumento presenta puntos bastante apologistas hacia el fascismo. Y finalmente, lo de augurar que el liberalismo triunfará solo gracias a sus ideas, pues es un puto chiste y convierte a Mises
en un idealista místico al más puro estilo hegeliano, acusación que irónicamente lanzará años más tarde sobre Marx en La acción humana, y sin presentar ninguna evidencia para ello. Pues bueno, eso es todo por ahora. Si te gustó, dale un like, comenta, comparte o lo que te plazca. Hasta la próxima.